Hola, mi nombre es Carolina Rocha Núñez de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es la 22031344 de la licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor es Miguel Ángel Espinosa Arriola de la materia Protección Internacional en materia de Derechos Humanos. A continuación, presentaré el reto Criterios del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos con fecha del día 2 de abril del año 2026. En este video voy a explicar el caso Radilla Pacheco contra México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual es un caso muy importante en materia de derechos humanos en nuestro país. Primero, hablaré sobre los hechos del caso. Rosendo Radilla Pacheco fue un líder social originario del estado de Guerrero. En el año de 1974, en México fue detenido por elementos del ejército en un retén militar. Después de su detención, desapareció, es decir, nunca se volvió a saber de su paradero. Este tipo de situaciones se conoce como desapariciones forzadas, ya que involucran la participación de autoridades del Estado y la falta de información sobre la víctima. En este caso, la familia de Radilla Pacheco lo buscó durante muchos años sin obtener respuestas claras, ya que las autoridades no realizaron una investigación adecuada ni sancionaron a los responsables. En cuanto al proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a la falta de justicia en México, el caso fue presentado ante esta instancia internacional. La comisión analizó los hechos, concluyó que existía violencia a derechos humanos y decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se determinara la responsabilidad del Estado mexicano. Respecto al análisis de la Corte Interamericana, esta estudió el caso en diferentes etapas: excepciones, preliminares, fondo, reparación y costas. En cuanto a las excepciones preliminares, el Estado mexicano intentó evitar que el caso fuera analizado por la Corte, argumentando que existían recursos internos. Sin embargo, la Corte rechazó estos argumentos, ya que determinó que no había garantizado una investigación efectiva ni el acceso a la justicia. En relación con el fondo del asunto, la Corte concluyó que el Estado mexicano era responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, así como la violación a diversos derechos humanos, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y al acceso a la justicia. Asimismo, la Corte señaló que el uso de la jurisdicción militar en este tipo de casos no es adecuado, ya que no garantiza una investigación imparcial, por lo que estableció que estos asuntos deben ser atendidos por autoridades civiles. Respecto a la reparación, la Corte ordenó al Estado mexicano investigar de manera efectiva los hechos, sancionar a los responsables, buscar a la víctima, reconocer públicamente su responsabilidad y adoptar medidas para evitar que este tipo de violaciones se repitan. Finalmente, en cuanto a la costa, la Corte determinó que el Estado mexicano debía cubrir los gastos generados por el proceso, incluyendo los honorarios de los representantes de la víctima. Como conclusión, en este caso, es muy relevante porque marcó un antes y un después en la protección de los derechos humanos en México, ya que evidenció la importancia de investigar adecuadamente la desaparición forzada y de garantizar el acceso a la justicia. Además, considero que este caso demuestra la importancia de los organismos internacionales, ya que gracias a la intervención de la Corte Interamericana se logró que el Estado mexicano asumiera su responsabilidad y adoptaran medidas para evitar que estos hechos se repitan. Finalmente, en este caso sigue siendo actual, ya que en México aún existen situaciones similares, por lo que es fundamental que las autoridades cumplan con sus obligaciones de garantizar la verdad, la justicia y la protección de los derechos humanos. Como fuente de información utilicé la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra México, así como otros materiales relacionados con derechos humanos. Muchas gracias.